Este caso, esta situación, podemos evidenciarlo en el tipo de líder político empresario exitoso, que nos describe nuestra autora María Esperanza Carrillo en su artículo Líder, Héroe y Villano sobre el mito populista, ¿sí? Y en el número 3 presentan el mundo en términos sencillos. Nos ofrecen soluciones simples a problemas súper complejos y se presentan como héroes, ¿sí? Nos ofrecen un efecto facilista, rápido, instantáneo. De hecho, en muchas ocasiones nos prometen más de lo que pueden cumplir. Después de tener definido esto, podemos ver que el populismo, independientemente si va dirigido a la izquierda o a la derecha, puede llegar a representar un peligro para la democracia en la medida en que se debilite el poder de las instituciones, en cuanto pongan en riesgo los derechos de algún grupo como tal en nuestra sociedad, o al convertirse en dictadura, porque podemos pasar de algo populista o de un líder populista a un tirano. Y eso pues ya obviamente vendrá siendo un problema, porque ya pasaríamos a una dictadura y demás. El populismo es un concepto político complejo que varía mucho dependiendo del contexto histórico y social del que hablamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta de si se podría considerar una amenaza, diría que sí, claro que puede ser una amenaza a la democracia, siempre y cuando cumpla con ciertas características, como lo son el difundir desconfianza en las instituciones democráticas y en los medios de comunicación, de manera que estos son presentados como parte de una élite corrupta que está en contra de los intereses del pueblo. Otra característica también es que realizan un discurso polarizador, en donde emplean charlas que dividen a la sociedad entre el pueblo y la élite. Esto lo que hace es generar tensiones sociales que dificultan el diálogo y demuestran tendencias autoritarias. Y por último, en el populismo podemos ver cómo ciertos líderes promueven políticas que limitan los derechos pues, de los individuos, como son los fundamentales, que son la libertad de expresión o la independencia judicial. Bueno, Nicole y Andrea, ya aclarando tantas cosas, eh, y pues ya que estamos profundizando tantos temas, ahora quiero saber de pronto, bueno, vemos que la democracia da espacio a un Estado social de derecho. Para ustedes, ¿creen que Colombia es un Estado social de derecho? Y complementemos esa pregunta también, viendo ustedes cómo definen un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho se le conoce como un modelo de organización política. Este surge en la Constitución de 1991, donde precisamente define a Colombia como un Estado social de derecho. En este se garantiza el libre desarrollo del ser humano, dando reconocimiento a la dignidad humana, independientemente de su religión, de su diversidad étnica e ideológica, entre otros. Además, se va a garantizar la libertad en cuanto a religión, a nuestro cuerpo, a nuestras inclinaciones sexuales, estas que antes no eran tan protegidas. Con esto podemos decir entonces que en esta Constitución se establecen que deben haber normas y leyes orientadas a dirigir la dignidad humana. De lo contrario, esto sería inconstitucional. Esto entonces nos permite reflexionar sobre quizás el cambio más significativo en la constitucionalización del Estado colombiano. En el Estado Social de Derecho, además, habla de la división de poderes, que son los que conocemos actualmente como los legislativo, ejecutivo y judicial, y también nos acerca sobre la justicia social, las oportunidades para todos los ciudadanos y la participación ciudadana. Bueno, cuando decimos o nombramos Estado social de derecho, al definirlo de esa manera, nos indica, nos arroja indicadores de que éramos un país con falencias y desigualdades socioeconómicas. Definitivamente lo que nos ayudó a dar un salto, a dar un giro completo de un Estado liberal a un Estado social de derecho,
sin duda alguna, fue la Constitución Política del 91. Un Estado social de derecho nos brinda garantías de derechos sociales, donde hace un reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista, con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interrogativa del Estado en todos los niveles: igualdad y libertad, velar por los derechos sociales, el Estado como un gestor y principios democráticos. Un Estado social de derecho es el que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos, bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Te voy a leer el artículo 20 de la Constitución Política, donde nos dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Definitivamente tenemos un valiosísimo documento ahí que muchas veces lo damos por sentado y no lo tomamos en cuenta. Bueno, María Fernanda, ha sido un placer poder charlar contigo, con Andrea. Es maravilloso conocer diferentes opiniones. Gracias por la participación en este espacio. Ya para terminar, me gustaría cerrar eh, contestando la pregunta inicial de que si el populismo es una nueva forma de democracia y por qué. Y también me gustaría escuchar a Andrea ya para finalizar. Bueno, en definitiva, hemos visto que el populismo, sin importar si es de derecha o de izquierda, defiende ciertos ideales y que la democracia es un sistema de gobierno que permite gobernar un Estado, como ya lo vimos. Nosotros decidimos quién tiene el poder para gobernarnos. Leyendo un artículo de María Esperanza Casullo, ella nos dice que el populismo fue dado por muerto muchas veces y ha renacido otras tantas. Y ella nos dice que este suceso es posible porque el populismo sí funciona. Y nos brinda un análisis de los diferentes tipos de liderazgo que utiliza el populismo. Nos dice que hay diferentes tipos de liderazgo y los compara, les da nombres de figuras narrativas. Ella nos dice que hay líderes, héroes o villanos. Donde, como ya lo hemos mencionado y en todo el tramo del podcast hemos podido evidenciar que los héroes son los individuos, el proletariado, el pueblo, los líderes, y los villanos siempre serían el Estado, la burguesía, el adversario externo, el traidor interno. ¿Mm? Estos líderes populistas se autoperciben como redentores del pueblo y acuden a su rescate. Prometen encarnar esa lucha del pueblo contra el opresor, que es el cuento que siempre hemos visto, la idea que tienen, siempre está el villano y el héroe. Y en muchos de ellos se nos presentan, esta autora utiliza el término outsider, que nos da a entender que es alguien que viene de afuera, alguien que es ajeno a la política. El primer liderazgo outsider que ella nos resalta en el texto nos dice que es el dirigente militar, el militar patriota. Es un ejemplo claro de este liderazgo el señor Hugo Chávez, que durante el siglo XX esta figura militar resultó el principal modelo de gobierno. Todos tenían un grado militar o un pasado en las Fuerzas Armadas antes de dar el salto a la política y se pintaban como personajes dados a la patria, sin intereses ni ambiciones, y por su sentido patriótico se vieron obligados a entrar en la política. O sea, ellos decían que no tenían ningún tipo de interés, sino que por su país se estaban forzados a entrar en la política.
Luego nos pasa al siguiente y nos dice que muchos dirigentes sociales saltaron de la política a partir de su activismo en movimientos sociales. Cuando la sociedad civil se convirtió en gran medida en la punta de lanza de la democratización contra las dictaduras. Un ejemplo clarísimo de esto fue Evo Morales. Y por último, nos describe al empresario exitoso, que se nos presenta como alguien que viene de afuera y ve el Estado como una empresa que debe tecnocrática y despasionadamente aprender a competir dentro del mercado, haciendo para esto los sacrificios que sean necesarios. En este caso, el valor apolítico ya no es el del sacrificio moral por la patria, como lo era con los militares, sino el de la racionalidad instrumental vinculada al desempeño en el mercado, al éxito individual que esa persona se siente en obligación de devolver. Entonces, ya, digamos, para terminar y concluir, yo podría decir que el populismo en cierta parte sí es una nueva forma de democracia porque nos permite escoger y defender nuestros ideales según nuestra inclinación política y también nos permite escoger, elegir a esas personas en las que vamos a depositar nuestra confianza para gobernar y para realizar ciertas funciones. Yo diría que es democrático en cuanto ese populismo sea un populismo transparente, un populismo transparente, sincero y honesto. Porque de lo contrario, nos devolveríamos atrás cuando hablábamos de que el populismo sí puede tener sus contradicciones y pues obviamente si se utiliza con fines que no nos beneficien a ninguno, pues puede llegar a poner en riesgo los derechos de algunos grupos de las sociedades, a debilitar el poder de algunas instituciones, que es como ya lo veíamos, y que al pasar de populista a tirano, pues lógicamente nos llevaría a una dictadura y pues lógicamente ya no sería democrático. Entonces se tiene que poner en una balanza de imparcialidad y criterio. Apoyándome en la obra que menciona anteriormente Nicole de María Esperanza Casullo, podemos afirmar que el populismo, independientemente si es de derecha o es de izquierda, no puede ser considerado como una forma de democracia, sino como una deformación de ella, ya que, como hemos argumentado a lo largo de todo el podcast y resumiendo, el populismo lo que hace es simplificar la democracia, reduciéndolo a una lucha entre el pueblo y la élite, además de incitar la desconfianza entre instituciones y partidos políticos. Esto debilita así los sistemas y promueve políticas que limitan los derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión. Entonces, con esto podemos decir que el populismo termina siendo un fenómeno que utiliza los mecanismos democráticos para llegar al poder y en consecuencia esto representa una amenaza para las instituciones. Y bueno, muchas gracias, Mafe, por invitarnos a este espacio, un espacio especial que nos permite acercarnos a la sociedad y de manera dinámica damos a conocer términos que de pronto no muchas personas conocen. Esto también ayuda a que la sociedad piense de manera crítica a la hora de elegir un dirigente y a que vea la importancia que tienen en la participación ciudadana. Muchas gracias, hasta luego. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.